La cifra que quieren las personas para venir e invertir a Panamá es el PIB, un nivel bajo de corrupción. Normalmente en Panamá las mujeres tienen un alto nivel competitivo. Esas son actividades económicas que no generan tanto trabajo. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la parte que falta. Soy Andrea Castillo y hoy vamos a conversar de un tema que es bastante interesante. Vamos a hablar sobre estadísticas, crecimiento económico, desempleo. Vamos a ver Panamá, pero en cifras. Y para ello tenemos aquí a nada más y nada menos que al director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el licenciado José Francisco García. Gracias, licenciado, por venir a contarnos esta parte que hace falta. Pero, wow, o sea, lo de usted es día tras día, números, estadísticas, no sube, baja, crecimiento. ¿Cómo usted hace para desconectarse de tanto número? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer y gracias por tenerme aquí. La verdad es que no nos desconectamos. En el INEC nosotros manejamos más de 1000 indicadores. De verdad que solamente los que más le gustan a las personas, la producción de bebidas alcohólicas, el desempleo, el PIB, por ejemplo, para mencionar algunos, son una de todas las cifras que nosotros manejamos. Y todos los días estamos haciendo encuestas, estamos contratando a personas que vayan afuera, estamos entrevistando a viviendas, estamos encuestando a empresas para poder contener toda la información para poder sacar estos indicadores. Claro, y totalmente. O sea, yo siempre he pensado, y es que lo es, la estadística es la ciencia de la toma de las decisiones. Si no tenemos estadísticas confiables, realmente cómo tomar, y valga la redundancia, decisiones hacia dónde deben, ¿no?, orientarse, en este caso, las políticas públicas del país. Cuando usted entra al INEC, ¿qué encontró en el INEC? O sea, ¿cómo usted describiría, ¿no?, ese inicio y estos 2 años de gestión dentro del instituto? Bueno, de verdad que yo estuve bastante feliz cuando entré al INEC porque sí encontré a gente muy capaz. Encontré a panameños trabajando ahí que tenían 20, 30 años, que conocen de estadística y saben su trabajo. Eso sí, hay que ser realistas. Lo que sí encontré fueron que estas personas estaban trabajando todas en Excel y no aprovechando tecnologías que existen hoy en día que no existían hace 30 años. Entonces sí ha habido un proceso de cambio bastante drástico dentro del INEC, pero el conocimiento está ahí, la base está ahí. Son gente que sabe de estadística, que la ha vivido. Entonces por esa parte me sentí muy feliz y he aprendido muchísimo de ellos, pero también a la vez nosotros estamos con esta nueva dirección digitalizando todo esto, acelerando los tiempos de salida de los indicadores para que todo sea más rápido y le llegue mejor información con mayor velocidad al pueblo panameño. Claro. Y voy a rescatar algo de lo que usted acaba de mencionar, y es que la tecnología, la modernización, ¿cómo se hace para no perder la confiabilidad de los datos ahora ante la nueva vanguardia, ¿no?, en la que nos encontramos actualmente, en el mundo que está en ese proceso de transformación? Bueno, para nosotros es bastante fácil porque nosotros no estamos cambiando los cálculos, solo lo estamos automatizando. Lo que tú haces en 5 páginas de Excel se pueden automatizar con un script de Python y se puede hacer todo automático. Si tú estás buscando información en una base de datos, vamos a dar un ejemplo como aduana, entonces antes se esperaba que aduana nos mandaba un Excel o un reporte, este reporte se pasaba a un Excel, se hacían los cálculos y se sacaba. Ya hoy en día nos podemos conectar directamente a la base de datos, que se llama sacar los indicadores administrativos, y luego de eso lo hacemos todo automáticamente, pero el proceso es igual, lo único que se hace a través de un script. Y de todas maneras, al final del día siempre hay humanos que revisan, pero es mucho más fácil revisar un papel que hacer un papel entero. Para todos los que utilizan IA y todos los estudiantes, estoy clarito que lo saben, ¿no? Claro, no, y totalmente. La importancia que se necesita la modernización, y como usted decía, es para agilizar y entregar productos, ¿verdad?, de manera oportuna para la población, ¿no?, para todo el que consume esto. Pero en cuanto al tema del tiempo, por ejemplo, hay indicadores que son sumamente importantes y obviamente se producen a través del INEC. Entiendo que ustedes tienen 2 tipos de estadística, ¿no?, la económica y la estadística sociodemográfica, socioeconómica, Correcto. entre otras. Pero en la parte de la estadística económica, por ejemplo, el PIB, a pesar de todo el tema de la modernización, ¿por qué el PIB tiene un rezago de aproximadamente 3 meses en la entrega? Porque el PIB se tiene que ir a encuestar a la gente. Tenemos que hacer, de verdad son 4 encuestas anuales que se necesitan para poder sacar toda la información. Okay.
es la encuesta económica trimestral, la encuesta de inversión extranjera directa y la encuesta de construcción. Estas tres se necesitan para poder sacar el PIB cada trimestre. O sea que nosotros tenemos gente cada trimestre. Cuando se acaba el trimestre, nosotros vamos a medir eso de las personas, de las compañías. Hay un grupo que va a hacer un barrido a todas las construcciones y preguntan el avance de construcción. Nosotros tenemos que analizar toda la importación e exportación que se hizo en Panamá. Y además de eso, tenemos que ver qué está pasando en la empresa privada y en el gobierno. El PIB es un número macro que mide todo lo que está pasando en Panamá. Claro. No es algo tan fácil que se puede medir. Y por eso toma un poco de tiempo, pero nosotros de todas maneras estamos siempre como un trimestre atrasado en el PIB. No estamos mucho más que eso. Claro, ¿no? Y yo creo que, o sea, al final del día es una cifra importante, como le decía, para la toma de decisiones de política económica, la deuda del país, por ejemplo, ¿no? Ver el tema del déficit. Ahorita mismo estamos en una política económica de rigidez, de contención, de querer sanear, ¿no?, las finanzas públicas y un indicador macroeconómico tan importante como el PIB, ¿verdad? Pero entendemos que estamos haciendo o están haciendo la modernización, en este caso para ver cómo se agiliza, ¿verdad?, el tema de las estadísticas y en general, ¿no? Y bueno, esperemos que el PIB también sea una de esas. En ese paso nosotros agilizamos el IMAE, que es el índice mensual de actividad económica. Claro. Antes lo estamos sacando en 52 días, ahora lo estamos sacando en 42 días con los estándares internacionales, que no lo estábamos haciendo. Y ese va muy alineado con el PIB, es como una aproximación del PIB y normalmente tienen un 0.1, 0.2% de margen de error. Entonces el IMAE es el que la gente está revisando todos los meses, que lo sacamos 42 días después, mes por mes. Entonces ese es un muy buen indicador, porque no es solamente el PIB. Aquellos que nos siguen lo saben. Claro, digo, es un indicador adelantado, ¿no?, que nos permite eso, tener como un panorama hacia dónde se va a ir moviendo la economía del país. Pero usted ahora en su posición, ¿qué indicador usted diría que también, además del PIB, le preocupa mucho a los panameños? El desempleo, definitivamente. Esa es una cifra que siempre está ahí, que es sumamente importante medirla constantemente. Ya estamos analizando para poder medirla cada trimestre o viendo si la podemos medir por lo menos hasta mensualmente, como lo hacen los países primermundistas. Entonces con eso estamos trabajando y esperamos el próximo año sacar ese número con una continuidad más seguida, porque ahora mismo lo estamos haciendo una vez al año. También otros números sumamente importantes es la inversión extranjera directa, saber qué países son los que están comprando, a quién le estamos vendiendo, la parte marítima, porque tenemos que entender de Panamá algo que a mí me encanta explicarlo mucho. O sea, Panamá, de nuestras actividades económicas, hay tres que crean el 50%. La logística, el comercio y la construcción. El comercio y la construcción, los dos hacen aproximadamente un 20% y la logística un 10%. Pero ese 10% de la logística es lo que impulsa a las otras dos. Y es lo que impulsa a Panamá, que es el canal, nuestros puertos. Estos son de cosas de suma importancia porque ese es el motor de nosotros. Aunque sea menor en comparación con construcción y con comercio, si no tuviéramos el canal de comercio no existiría. Porque la zona libre, exportar, importar productos. Nosotros somos un país más que nada de servicio. Se crea un polo de desarrollo, ¿no?, alrededor obviamente del canal, que prolifera todas estas actividades económicas que usted está mencionando. Y cabe de paso, me gustó mucho la plataforma que lanzaron desde el INEC, Panamá Logístico. Yo creo que es una plataforma bastante interactiva, pero ¿cómo nace esta plataforma? O sea, ¿cómo desarrolla el INEC esto? Y de cierta manera, no sé si se puede ver, se ve en tiempo real, ¿no? Sí, o sea, correcto, con 6 horas de rezago, sí. ¡Wow! Pero eso fue una colaboración que tuvimos con aduana más que nada y nosotros queriendo saber qué barcos vienen a pasar. Eso se trata todo de Panamá. Entonces queríamos ver qué barcos están viniendo a Panamá, qué barcos están saliendo y quiénes están en nuestro área, en nuestra zona económica marítima. Entonces, para eso queríamos ver también cuántas cargas se estaba moviendo, cuántos TEUs se estaban moviendo y esto con aduana pudimos sacarlo. Y también ver qué estábamos exportando e importando en tiempo real por los códigos arancelarios. Así que ahí podías ver tranquilamente, no lo sé, si quieres saber cuántos aguacates importa Panamá, entonces ahí estaba, y de qué país vienen, con qué tan seguido entran a Panamá, por qué puerto, cuáles son las cosas que pasan por tierra, porque hay muchas cosas que pasan por tierra,
Entonces se hizo con la idea y estamos trabajando ahora mismo con migración para hacer algo parecido. Ya lo tenemos, estamos terminando de trabajar con la AIG para hacer la conectividad con ellos de manera segura y lo queremos hacer también con la ATTT para la parte de tránsito, también hacer un observatorio de tránsito. El Mitrael hizo ya su observatorio de trabajos, así que todo, no solamente nosotros apoyamos a los que no pueden, pero a los que pueden también les ayudamos como podamos. Claro, total. Y una consulta, director, ahora que hablas de las instituciones, o sea, ¿cómo se trabaja en este caso, o cómo fue ese proceso, ¿no? Con las instituciones de digitalizar, de crear los mapeos, los scripts? Porque si bien es cierto, al final el INEC va a recopilar su información de estas fuentes, además de las encuestas que son fuentes primarias, lo va a hacer también a través de las instituciones. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso también con usted de negociación desde su año de gestión con las instituciones para la recolección oportuna de esa información y hacer todo esto que usted nos está diciendo? Todo depende de la persona. Hay personas que lo hacen sumamente fácil, hay personas que lo hacen más complicado. ¿Por qué? Porque Panamá, siempre lo he dicho, Panamá es como islas. Cada institución es una isla y quiere estar separada. Pero de verdad deberíamos estar interconectadas entre nosotros para poder sacar información en tiempo real. Entonces, ¿qué ha pasado? Definitivamente hay instituciones como Aduana que ha trabajado de la mano y están tecnológicamente bastante avanzadas y hemos podido sacar la data a tiempo. Pero hay otras instituciones que están sumamente atrasadas, que lo único que tienen es Excel. Lo único que la gente sabe trabajar es Excel y lo que tenemos que hacer nosotros es esperar que nos manden la información, que nos hagan el reporte y nosotros tomarlo y digerirlo de este lado. Pero cuando ya hay una base de datos donde nos podemos conectar a través de APIs, todo se hace mucho más fácil. Se hace una vez el trabajo, claro, nos conectamos y ya. Pero hay instituciones que no quieren, hay instituciones que por ley no pueden. ¿Qué información quieres? Entonces es un tema también complicado en la privacidad de datos del panameño que estamos navegando y el INEC es uno de esos, porque nosotros pedimos mucha data. Claro. Entonces nosotros estamos navegando porque Panamá y el mundo se está desarrollando en esta interconexión, porque entre mayor podemos facilitar algo, más privacidad te vamos a quitar. Si tú quieres más seguridad y una cámara en cada semáforo, entonces te quitamos un poco de privacidad, porque entonces podemos ver dónde tú estabas. Así como lo hacen en Londres y ves en las películas que están buscando las cámaras CCTV para ver dónde están. Claro. Pero ves cómo te va quitando la seguridad, un poco de privacidad. Y es un balance que cada país está adoptando de su propia manera. California, el estado, es una que adoptó algo muy drástico. Europa con el GDPR, se llama en inglés. Ajá. Entonces, cada entidad, cada país está encontrando su propio balance para esto, porque es algo nuevo, no solamente para Panamá, pero para el mundo. Claro, y eso es parte de la modernización y tecnológica, pero no podemos dejar de un lado también la inteligencia artificial. ¿Cómo incide o cómo podría incidir la inteligencia artificial en la confección de datos? Y usted mismo lo está diciendo, el tema de la privacidad de los datos, ¿no? Porque ustedes manejan cifras que son muy confidenciales, obviamente de los agentes económicos, de donde salen mucha de estos datos. ¿Cómo se hace y cómo se trabaja también con la inteligencia artificial? Y entiendo que usted es ingeniero, o sea, de que usted se dedica también, o se dedica en la parte privada, en todo este tema de ingeniería de datos. Entonces, ¿cómo se hace con la parte de inteligencia artificial? Bueno, es correcto. Y me acabo de graduar ahora de abogado hace poco aquí en Panamá. ¡Felicidades! Para especializarme en privacidad de datos, porque pienso que es el futuro de lo que viene. ¿Y cómo es esto? Esto es algo sumamente complicado, porque sí hay que dar la colaboración entre entidades, pero hay que mantener esa seguridad. Aquí nosotros en el INEC, las personas que pueden tocar la base de datos son muy pocas, están contadas con las manos. Hay 2 personas que pueden tocar esa data. De ahí para adelante, ninguna otra persona la puede tocar si no es anonimizada. Claro. Entonces ya se la damos a todo el mundo. Pero en la anonimización también se puede reversir si no lo haces correctamente. O pueden haber seudónimos o pseudo identificadores, que es como tu fecha de nacimiento. Si tú me das tu fecha de nacimiento, tu género y dónde tú vives, en qué barriada tú vives, yo te puedo encontrar a ti, o puede ser un grupo muy pequeño de personas que están como tú. Ya estamos hablando de menos de 5 personas.
Entonces también hay que cuidar ese tema de privacidad bastante de las personas. Claro, totalmente. Y director, retomando un tema que estábamos inicialmente, yo creo que todo esto va de la mano al final. Ustedes acaban de realizar distintos censos. Censo agropecuario, ¿no? Censo económico, o sea, hay varios censos. Ya se han hecho los cambios muestrales, en este caso, por ejemplo, dentro de las encuestas. O sea, estamos viendo también una modernización, en este caso, en el reflejo de la estadística en Panamá. Es correcto. Ahora mismo se han cambiado todas las muestras y entran en sesión, creo que este año. Las muestras están todas cambiando porque estaban bastante viejas. Estábamos cambiando todos los años bases de las cosas para agilizarlos y tratarlo de ponerlo todo para el 2024, si no me equivoco, el año base de muchas de nuestras cifras, porque así como ven el IPC o el IMAE o todo, siempre tienen un año base y estamos tratando de ponerlos todos o adelantarlos todos a los nuevos dígitos. Así que ahí estamos trabajando con la CEPAL, más que nada. La parte metodológica. Correcto, de cómo hacerlo. Ellos nos apoyan mucho y el Fondo Monetario Internacional también nos apoya mucho porque como ellos miran todo esto, acuérdense también que el INEC y todas las oficinas estadísticas mundialmente son como la oficina crediticia del país. ¿Okay? Cuando el país quiere pedir dinero, no puede ir al MEF. El MEF es el que le está pidiendo el dinero. Entonces tienen que ver los números de una entidad separada. Por eso es que existen las oficinas estadísticas. Claro. Entonces, al separar eso, tú puedes ver qué está pasando oficialmente en un país de otra parte de vista que no sea la misma persona que te está pidiendo el dinero. Claro. Me parece injusto. Tú no puedes ir al banco a decirle que préstame $100 y no te preocupes, yo te lo pago, yo soy bueno. Eso como que no va. Claro. Entonces hay que preguntarle que no. Yo tengo que preguntarle a otra persona que tú le has pedido plata para ver qué tan bueno tú eres pagando. Claro, total. La confiabilidad, la estandarización de nuestras cifras, ¿no? Y por eso lo oportuno de mantenerlas publicadas, ¿no? Usted sabe lo que es eso de Panamá necesita dinero, necesita liquidez, ir a pedir deuda, ¿no? Y la cifra, como usted dice, lo que quieren ver los inversionistas es la salud económica y la salud financiera que tiene Panamá. Pero en función, y yo creo que también es importante el tema que usted dice de la actualización del año base, PIB, IMAE, IPC, al final es traer, ¿verdad? En este caso, estos datos a la realidad que hoy no se viven los panameños, los agentes económicos, entre otras cosas más. Pero con lo del tema del censo, o sea, entiendo que los censos son cada 10 años, correcto, ¿verdad? ¿Qué planes se están tomando hoy, obviamente, para crear, en este caso, la ruta a seguir perfeccionando los censos de población y vivienda y los otros censos también que se realizan en el país? Porque en base a eso, como usted dice, es que nosotros vamos a renovar nuestros marcos muestrales. Ok, pero tienes que entender algo, sí estamos ahí, pero lo que pasa es un problema sumamente grande. Cada vez que nosotros vamos a salir una encuesta, como cuesta mucho dinero adquirir la información, todo el mundo siempre quiere más preguntas. ¿Okay? El censo de población, necesitamos saber las cosas demográficas básicas, pero hay gente que quiero saber cómo está tu techo, quiero saber cómo está tu piso, quiero saber cómo cocinas, quiero saber todo. Y es una batería de preguntas que son como 20 minutos respondiendo preguntas. Entonces pasa cada vez que vamos a hacer una encuesta, hay gente que la quiere llenar porque hay las Naciones Unidas que quiere saber algo de la infancia. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es reducirlo a la mínima expresión para que sea más amigable. ¿Okay? Primero que todo, eso debería durar 5 o 10 minutos como máximo, no 20 minutos, media hora, llenarlo cada encuestador. Otra manera es tratar de digitalizarlo, o sea, hacer que un domingo en específico, tú tengas que llenarlo todo desde tu casa y aquellos que no lo pudieron llenar puedan seguir. Entonces, estamos viendo cómo podemos hacer un híbrido entre digital y normal, y se puede, pero ahora mismo estamos muy temprano porque todavía tenemos 4 años para el próximo censo económico, pero ya estamos viendo metodologías para hacerlo. Es igual que estamos viendo metodologías para poder hacer la encuesta de mercado laboral continuamente, cada mes, y estamos haciendo teorías y estamos sacando la estadística porque hay que mantener un margen de error mínimo, claro, al menor posible. Entonces ya estamos analizando eso también. Muchas cosas. Wow, pero y es todo un reto porque lo que usted dice, o sea, ¿cómo planifico? Y eso no se hace de un año a otro. O
sea, eso es todo un proceso, el planificar un censo de población y vivienda, de no solamente en este caso satisfacer obviamente a los organismos internacionales que quieren conocer rasgos de Panamá, sino también de las propias demandas, ¿no?, de la población y las dinámicas de cómo va cambiando. Entonces, yo me imagino que también el tema del mapeo, porque para pasar a un censo híbrido también es identificar que hay áreas de difícil acceso, por ejemplo, rurales, de no llega la señal, de que hay una dificultad para la persona, ¿verdad? Que en este caso toca ser encuestado, ¿no? Entre otras cosas. Pero, licenciado, dijo algo porque es que yo lo voy escuchando y me van naciendo, ¿no?, distintos tipos de interrogantes, y habló sobre la encuesta de, en este caso, mercado laboral. Por ejemplo, estadísticamente, ustedes han podido ver algo con respecto al tema de la cifra del 2025 del desempleo, que cerró en 10.4% versus 4.4% del Producto Interno Bruto. O sea, crecimos el doble de lo que crecimos en el 2024, pero el desempleo subió. O sea, ¿ustedes han podido hacer algún tipo de valoración desde la perspectiva estadística? Sí, claro, pero eso es bastante fácil para nosotros. Lo que pasa es que tienes que ir viendo y analizando cuáles son las actividades económicas que están haciendo el crecimiento. El año pasado, la actividad económica que de verdad impulsó el PIB fue el canal. ¿Por qué? Porque subió sus tarifas y pudo crecer también el volumen de barcos que entraba por la lluvia, porque el año anterior había un poco de sequía, como lastimosamente están anunciando este año. Esperemos que no venga el Niño, pero bueno. Entonces, cuando pasa eso, la banca fue otro sector que creció bastante. Cuando pasa esto, esas son actividades económicas que no generan tanto trabajo. Entonces uno puede sacar la estadística más o menos o aproximadamente de cuánto trabajo labora cada actividad económica por millón. Y la que más trabajo da definitivamente es la agricultura. Sin ninguna duda es la que más trabajo da por millón de dólares que se le invierte. Pero también hay que ver la calidad de trabajo que se le da. Nosotros también vemos a quién estamos contratando, dónde está la parte media, la parte del género en trabajo. Tú sabías que los hombres están conquistando en los salarios en los picos, pero en el centro están dominados por las mujeres. Wow. O sea, las mujeres en Panamá en promedio estudian 13 años en comparación de los hombres que estudian 11. Así que si tú te vas a trabajos en los bancos, tú puedes ver muchas mujeres, en los seguros, trabajos de alta posición y de alto salario. Normalmente en Panamá las mujeres tienen un alto nivel competitivo con los hombres, o aquí están hasta superados. Wow, yo creo que eso siempre es importante lo que está diciendo, ¿no? Y más que todo en segmentación de género, el también comprender para hacer políticas de género, que es sumamente importante para la inserción exitosa, no solo de la mujer, de ambos. Aquí en Panamá estamos volando con la parte de género en la parte laboral. Las mujeres están de verdad, toda la parte media de la tabla la conquistan ellas. Está por todo y estudian más, son más seguras, son más fiables, todo eso. En el INEC la mayoría son mujeres. ¡Wow! Es más, un porcentaje sí, creo que es como 54% mujeres, si no me equivoco. ¡Wow! ¡Qué interesante! No, y también a través del Censo de Población y Vivienda dice casi el 50% de la población son mujeres, 49 punto y tantos son hombres, ¿no? Yo creo que esas son cosas importantes, la esperanza de vida, ¿no? También ir así un poquito en datos, ¿no? De Panamá en cifras, pero en función de esto, licenciado, señor director, ¿qué otra estadística usted diría que hoy es un desafío social para Panamá, más allá del tema del desempleo, que ustedes también hayan evaluado en la formación de la estadística? Bueno, más que nada ahora sí hay que ver la proyección de población que nosotros tenemos, que de verdad es preocupante. Nosotros estamos llegando a un pico donde paramos de crecer. ¿Y qué pasa? La fecundidad de una mujer está ahora mismo en 1.8, 1.9, si no me equivoco. Eso significa que una mujer no tiene suficientes hijos para cubrir a la pareja. Entonces significa que la población va decreciendo. Pero en este sentido, también significa que si tú separas Panamá con las comarcas, los restos del panameño tienen una fecundación de 1.2 y las comarcas tienen una fecundación de 3.3. ¡Wow! Esto es sumamente importante y estas son cosas que hay que ver, porque entonces toda la población va envejeciendo y en vez de tener una pirámide hacia abajo, vamos a tener un cono hacia arriba, donde van a estar todos los mayores, y eso en temas de
la caja de seguro social, la jubilación. Va a haber más gente jubilada que gente trabajando, por ejemplo. Claro. Estas son preocupaciones que hay que ver y hay que verlas ya a 30, 40 años, que eso no está tan lejos. Ya Claro. a mi edad uno se da cuenta que 40 años no son nada. Ay, a la vida. Pero no, y yo creo que ahondando un poco en lo que usted está mencionando con respecto a esa posible pirámide invertida que desde ahora ya ustedes están detectando, y es un tema de los cuidados, pero también ahí viene un tema de cómo también culturalmente, porque eso también te invita a entender culturalmente cómo el país ha ido cambiando. O sea, cómo las decisiones de las mujeres también en caso de tener hijos y los hombres también, ¿no? Priorizando posiblemente, y usted lo acaba de decir, la gente está priorizando su vida laboral. Hoy Es las mujeres correcto. están en puestos de trabajo, están en esto, lo otro, estudiando, y quizás entonces ahí también estamos viendo por qué esa transición demográfica del país, ¿no? De tener muchos más hijos. Imagínense la época de nuestros abuelitos y de 10 hijos, y ahora una mujer teniendo un hijo, 8, ¿no? Pero tienes que ver que eso de tener hijos cultural. y procrear tiene que ver mucho también con la educación. También, exacto. ¿Ok? Entonces tienen que decir, tenemos que verlo porque es una realidad. Una realidad que siempre dicen de Panamá, que Panamá tenemos la mayor discrepancia entre los ricos y los pobres, porque somos uno de los países más ricos de Latinoamérica. Pero esa discrepancia se basa más que nada en la falta de educación que tenemos, que es un gran problema que ya el Ministerio de Educación está trabajando y espero que consiga ya solucionar esto en algún día, que estamos teniendo 20 años o más. Claro. Que me acuerdo peleando con esto. Claro, totalmente. Y usted lo acaba de decir, según nuestro PIB per cápita, nosotros somos uno de los países más Más altos, ricos. un PIB de 16.000 hasta 18.000. Nosotros hemos llegado, pero ¿y por qué la desigualdad en Panamá la gente siente y se refleja que es peor? ¿Por qué? No es tema, yo no digo tanto de desigualdad, es falta de oportunidad de educación. Como lo acabamos de mencionar bien, entre más educado una persona es, o por ejemplo, más enfoca en su vida laboral, decisiones más conscientes toman. Entonces, una estadística que a mí me sorprendió bastante, que me la dijeron cuando empecé aquí, las Naciones Unidas. ¿Sabes que la probabilidad de que un niño sobreviva su primer año incrementa un 50% si la mamá sabe leer? ¡Wow! Porque, y yo me quedé como que, pero espérate, ¿cómo es esto? Explícame. Sí, porque si no saben leer, no saben qué es tóxico, no saben qué es veneno, no saben leer las señales de la calle. Claro. Entonces son cosas sumamente importantes que tomamos por tácito nosotros, porque es una pregunta que me gusta hacer a la gente, ¿cómo tú caminas? Y nadie empieza diciendo, bueno, primero, antes de hacer cualquier cosa, tengo que balancearme en un pie, que es lo primero, pero cuando tú estás tratando con números, y toda la vida se basa en números, y hay que ver cada pasito que te hace llegar a la meta, Claro. entonces uno empieza a analizar cada pasito que la gente toma en tácito. Y muy bien lo comentaste al principio, la toma de decisiones basada en números, pero también hay mucha toma de decisiones basadas en sesgo, porque somos emocionales. Entonces nosotros al estar con números, lo que manejamos números, paramos de ser tan emocionales y miramos los números un poco más secos, porque hay mucho sesgo, el sesgo de disponibilidad, el sesgo de lo más reciente. Tú te acuerdas de algo que acaba de pasar mucho mejor que algo que pasó hace rato. 5 años. O sea, si tú me haces una cagada hoy, para mí no eres mi amiga. Si me hiciste hace 5 años, bueno, vamos a perdonarla. Me olvido. Eso ya, Ajá. eso no fue tan fuerte. Total. Entonces, eso es sumamente importante porque somos gente y somos emocionales. Claro. O sea, que Entonces- no pensamos más allá. O sea, pensamos más allá a veces de lo que refleja, ¿no? Ese dato frío, ese dato estadístico. Es Y en correcto. función de eso, o sea, en su posición, ¿cuál es la cifra que usted cree que ha sido una de las más mal interpretadas en términos estadísticos? O sea, cuando Mal. la gente la habla y no, es como muy mal interpretada. Todas la las población. interpretan como cada persona quiera. Yo siempre explico a todo el mundo que la data es como un cubo. Todo depende de dónde la mires. Yo te puedo decir ahora mismo que fumar te reduce la probabilidad de Alzheimer. Y esto es una estadística correcta porque vas a vivir menos y no llegas a la edad donde desarrollas el Alzheimer. Entonces, estas cosas, la data siempre se puede ver y se puede analizar de diferentes puntos de vista. Y hay que ser capaz de no solamente ver un punto de vista, sino ponerse en los zapatos de las otras personas y encontrar un punto medio entre todos. Eso es lo importante. Súper. Y, a ver, yo creo que hay una generación que está creciendo y hay que concientizar
con respecto a la utilización de los datos. En este caso, ¿qué mensaje usted le daría a un joven? Porque es que pasa mucho. Yo me acuerdo una vez, le digo que leí una noticia, era de un abogado casualmente que decía, y ven acá, pero no, es que la cifra del INEC, el desempleo no estaba en ese momento en el 10%, sino que está en el 20%, porque él hacía una sumatoria de un dato estadístico versus un dato administrativo, y ahí era todo un 8, pero al final del día, como usted dice, son parte de los medios de comunicación, que quizás ahí hay un tema de verificación, de confiabilidad de cifras. La cifra oficial, ¿no?, del país es a través del INEC, pero ahora esta generación está consumiendo mucho ese fake news. Entonces, ¿qué le diría a usted, con este tema de la malinterpretación, a un joven con respecto a la importancia de entender y de utilizar, ¿verdad?, de manera fidedigna, de manera frecuente, el tema de las estadísticas en su día a día? Siempre tienen que preguntar de dónde salió la estadística. Por ejemplo, hay Gallup polls todo el tiempo que dice quién va a correr para el próximo presidente y todo lo demás, la vemos en las redes sociales. Ellos solo están encuestando a 1000 personas. ¿Cómo? O sea, no hay manera con un margen de error enorme que tú puedas saber la voluntad o el deseo de un panameño con 1000 personas. Tú tienes que tener una cifra mucho más grande que 1000 personas para poderlo sacarla con un margen de error aceptable. Es imposible. Entonces también 1000 personas llamadas por teléfono, ¿le estaban pagando? ¿No les estaban pagando? Porque si les pagas a las personas, quizás están haciendo lo que quieren. Si las personas no te quieren dar información, solo te la dan para sacarte de ahí. Entonces son todos estos problemas que nosotros enfrentamos todos los días. Los encuestadores, más que nada, que les doy muchas gracias y a todo el equipo que se encarga de eso, porque recibimos hasta personas, oye, que no quieren y te cierran la puerta, tú no tienes el derecho. Pero claro, esas personas dicen que no, pero después dicen que el país es un país tercermundista. Panamá es un país tercermundista porque no tenemos data del PIB correcta o aceptable. Pero si el panameño no la da, no la va a ver, porque de ahí sale de nosotros. Y por ejemplo, en la ley estadística, ¿qué dice sobre las personas que no quieren hoy abrirle la puerta al INEC? Porque al final del día, o sea, se entiende de que los datos ustedes los manejan con una confidencialidad, entre otras cosas, pero ¿hay algún tipo de sanción, por ejemplo, para las distintas encuestas que ustedes aplican? Obviamente para el censo se habló mucho con respecto al tema de, ¿no?, la importancia de abrirle la puerta y las sanciones, pero ¿también lo existe para las encuestas? Sí, correcto. En la ley del INEC sí existe todo esto, existe un artículo de sanciones que puede pasar. Nunca las hemos ejecutado, gracias a Dios. La gente al final siempre cede, pero más que nada, y lo más importante son las compañías grandes, por ejemplo. Compañías como Copa, o sea, multinacionales, nos tienen que dar información porque ellas cambian mucho el balance de eso. Claro, de los datos. Claro, porque jalan mucha información. Copa solamente es un monstruo, son 1.500 millones de dólares. Eso es el 2-3% del PIB aproximadamente que se maneja a través de esa compañía. Entonces, esa compañía tiene que darnos y siempre nos las da. No estoy diciendo que no, muchas gracias a todos los de Copa, pero a veces sí toma un poco más de convencer y todo lo demás. Claro, y de que ese agente económico sienta esa confianza, ¿no? Del manejo de sus datos, y más que son datos bastante sensibles, ¿no? El manejar temas de, no sé, de los ingresos, de las ventas, del tráfico, entre otras cosas más. Pero, director, ahora en su rol, o sea, ¿qué nuevas cosas va a traer el INEC para la ciudadanía? O sea, ¿qué esperamos del INEC nuevo en innovación, en nuevas estadísticas? ¿Qué otras cosas más se están armando? Bueno, ya vieron Panamá Logístico, que hemos hablado de eso. Tenemos Panamá en Cifra, que es una plataforma también para buscar información de todas nuestras encuestas y censos. Tenemos ahora, está saliendo en los próximos meses el Data Codex, que es nuestra base de datos anonimizadas para aquellos que quieran ya trabajarlas y sacar sus propias estadísticas. Está también el visor, donde el visor estadístico son todos los que van en una serie de tiempo, como el PIB, el INMAE, el desempleo, etcétera. Gráficamente se pueden ver. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más de 1000 indicadores, son muchísimos. Y el problema con nuestra página web, todo el mundo dice, pero es que no lo encuentro, pero es que no lo encuentras porque es grandísimo. Es como ir a la librería más grande del mundo y buscar un libro. Es una aguja, es un panal, y lo entiendo, pero es que todos los días vamos creando más información. No, y yo creo que cabe, y usted disculpe, yo creo que cabe destacar de que ahora su página, yo la siento que es mucho más fácil
más dinámica, en este caso de digerir totalmente para el que hace siempre procesos investigativos. Estamos tratando, y no solamente eso, también pensamos en los estudiantes, si quieren hacer algo demográficamente o que las escuelas los pongan a buscar información de Panamá, no lo sé, que ahí la tengan. Además de eso, estamos tratando de conseguir todo y hacer un chatbot, un copilot ahí en la página, para que tú le puedas preguntar, dije, no sé, ¿cuánta gente vive en Herrera? Entonces ahí, en vez de estar buscando la información, que ya el chatbot te responda en lenguaje natural. Wow, qué bueno. O sea, que ya las dinámicas, ya él comienza a pensar toda la información que tiene la página, ¿verdad? Me imagino que hace toda una lógica exactamente para calcularte, en este caso, la cifra que pides. Y mire que en función de esto, y de toda esta modernización, de todas estas cosas nuevas que usted nos está trayendo en el INEC, ¿cómo usted proyecta a la institución en 5 o 10 años? O sea, ¿hacia dónde usted ve, verdad, con estas transformaciones que usted está iniciando, que se puede proyectar el INEC en 5 y 10 años? En 5 o 10 años, definitivamente en 5 años, el INEC va a estar, si no es totalmente digitalizado, muy, muy avanzado. Pero el problema no es solamente nosotros. Para nosotros poder estar 100% digitalizados, todos los registros administrativos que nosotros utilizamos tienen que estar digitalizados también y tenemos que tener acceso a ellos para que todo se haga digitalmente y no de manera manual. Pero sí, esa es la meta que donde yo quisiera llegar, ¿no? Y que la gente supiera que cuando tú quieres sacar un dato oficial de cualquier cosa, a que tienes que ir es al INEC. Es ahí donde lo vas a sacar. Claro. ¿Y qué cifra usted cree que definiría a Panamá en un futuro, de todas las 1000 estadísticas que usted, y que le gustaría que esa cifra definiera al país? No sé, Panamá, nosotros somos un país sumamente internacional, hay que aceptarlo en nuestra posición. El canal, lo sigo sacando, que es una joya de nosotros, nos expone internacionalmente. La cifra que quieren las personas para venir e invertir a Panamá es el PIB, es saber un nivel bajo de corrupción, es sumamente importante, un nivel alto de transparencia, porque estas son las cosas que incitan a un inversionista a venir aquí y a darnos su dinero y a invertir en Panamá. Las cifras del turismo son de suma importancia, la seguridad nacional es de mucha importancia. Estas son cosas que cuando uno va a visitar un país, uno va a invertir en un país, son las cosas que uno va viendo desde el inicio. Claro, y que uno necesita saber, como le decía, ¿no? La salud financiera y la salud económica. Y con todos los datos que usted conoce, si hubiera tenido esta información hace 20 años, ¿qué hubiera hecho diferente usted, tanto en su vida profesional como en su vida personal? ¿No? Porque lo que hoy usted maneja es literalmente la información país. Es correcto. ¿Qué hubiera hecho yo diferente hace 20 años? De verdad, no lo sé. Hubiera apostado más en Panamá porque de verdad hay una capacidad de Panamá y del panameño. Porque acuérdense muy bien, Panamá está hecho por panameños, no por más nadie. Entonces es la capacidad que hay aquí de poder generar trabajo, de poder generar ideas, de poder echar a este país hacia adelante. Claro, y mire que yo creo que hay algo interesante y quiero saber usted qué opina. Entiendo que la Contraloría, ustedes son los que producen el dato, pero hoy hay una plataforma llamada Observatorio Económico, ¿no? Que hace análisis económico y es como un complemento, en este caso, ¿no? Un poco sobre lo que hace el INEC, ¿no? ¿Entiendes? Tengo entendido que sí. ¿Sí? Es un complemento de lo que está pasando de la parte más que nada fiscal y de auditoría para que se vaya poniendo, porque lo que nosotros hacemos, aunque seamos uno, somos un poco separados como instituciones. El trabajo que se hace en la Contraloría es de auditar. Nosotros no auditamos y mucha gente tiene miedo cuando llegamos a una empresa, lo que sea, oye, somos del INEC, de la Contraloría, me vienen a auditar. No, nosotros vamos a buscar la estadística y hay que estar claros de, aunque sí seamos un equipo y somos todos una gran familia, exacto, son labores diferentes. Claro, ¿no? Y es que constitucionalmente el Instituto de Estadística y Censo es parte de la Contraloría. No constitucionalmente. ¿No? Las estadísticas tienen que estar hechas por la Contraloría. Sí, el instituto nació luego. Ok, no, pero por eso, o sea, constitucionalmente le corresponde a la Contraloría generar las estadísticas y bueno, no, ya a través del Instituto de Estadística y Censo que se asume, ¿no? Que es parte de la Contraloría. Pero director,
Yo quiero cerrar este podcast, ¿no? Esta conversación con ¿cómo le digo? Una reflexión final, en este caso, con respecto al uso de la estadística. ¿Y qué usted le dice a la ciudadanía, ¿no? Con respecto a la confiabilidad del trabajo que hoy usted está asumiendo a través de la gestión del Instituto de Estadística y Censo? Bueno, los números que nosotros sacamos son 100% confiables. Se pueden utilizar para lo que sea, pero tengan cuidado de cómo te pintan ese número. Porque igual como un cuchillo, puede ser un arma totalmente útil, una herramienta, disculpen, totalmente útil para cortar carne, pero también para hacerle daño a una persona. Entonces todo depende de cómo la utilicen y tiene que ver quién la está utilizando, cómo la está utilizando y cuál es su meta. Porque nosotros no somos de dar opiniones, nosotros somos de dar estadística para que la gente pueda tomar sus decisiones, claro, y pueda tomar sus acciones correctas, claro, para el futuro. Claro, total. Y yo le digo, para mí este tema, el día de hoy, o sea, yo estoy como pez en el agua. A mí me fascina, me encantan las estadísticas, bueno, no, lo he dicho en varios programas, o sea, soy economista, o sea, toda esta materia, ¿no? Es como parte de la profesión, obviamente, que hoy ejerzo. Y yo le agradezco porque yo creo que es importante que la gente sepa el trabajo que está haciendo el INEC, hacia dónde se está orientando las gestiones administrativas, cuáles son los nuevos productos que tiene el INEC y por qué el INEC es importante para la ciudadanía, para entender cómo es Panamá, ¿no? Y las decisiones, como le decía, ¿no? La ciencia la toma las decisiones es la estadística, o sea, una estadística confiable es una estadística que nos permite tener mejores programas, mejores políticas públicas, entre otras. Pero hay un juego, ¿no? Si ha visto la parte que falta, pero igual se lo explico, se llama el ping-pong. Yo a usted le voy a decir una palabra, ¿verdad? Y usted me va a responder, en este caso, con lo primero que le venga a la mente. Bien, por ejemplo, la parte que falta te lo explica sin complicaciones, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ¿listo? Aquí vamos con el ping-pong. Okay. Anel Flores. Bueno. Censo. Mejor. PIB. Necesario. Desempleo. Hay que formalizarlo. Observatorio Económico. Bueno. Inteligencia artificial. Hay que tener cuidado. Gracias, licenciado, por el habernos acompañado, el conversar con nosotros, este Panamá en cifras, ¿no? En el día de hoy, agradecida. Y yo sé que todos nuestros televidentes, las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas, va a ser un tema que les va a gustar mucho. Y gracias nuevamente por sintonizarnos en este nuevo episodio de La Parte que Falta. Soy Andrea Castillo.